Buenas tardes, hermanos. Hoy sábado tenemos el estudio de la Escuela de Formación Cristiana y estamos viendo los fundamentos de nuestra doctrina cristiana, presbiteriana, la sana doctrina. Y es de gran relevancia el poder tener las bases doctrinales. Ya vimos cómo fue que surgió nuestra iglesia y estamos viendo los fundamentos doctrinales, y una de las principales doctrinas que como cristianos que profesamos es la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Que Dios tiene el control de todo, que Dios es Rey, Señor y amo del universo, y es Rey y Señor de la iglesia, que el mundo está en sus manos y el futuro del mundo está en las manos de Dios. Depende absolutamente de Dios. Su soberanía nos enseña que Dios tiene el control de todo, que ninguna hoja del árbol cae si no es la voluntad de Dios. Nada sucede en el mundo si no es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál es la base de este principio? La base es que Dios es el creador y es Señor del universo. Él creó el mundo y el mundo le pertenece. El mundo es propiedad de Dios. Tu vida es propiedad de Dios, no te pertenece. Todo lo que hagas debe ser al servicio del único soberano, Dios Todopoderoso, que le debemos todo. El Salmo 24, los primeros versículos dicen lo siguiente: de Jehová la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Ahí está diciendo claramente el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, que al Señor le pertenece todo. El mundo físico y el mundo espiritual. Pero sigue diciendo, no solamente dice de Jehová la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, dice, porque la fundó sobre los mares, la firmó sobre los ríos. Quiere decir que él creó el universo, él creó el mundo. Pero también aquí se une otro principio, que Dios como soberano es un Dios ordenado. Nada hace por accidente, nada hace por al azar o por ocurrencia, sino que Él tiene un plan, un proyecto que hizo antes de crear el universo, antes de crear el mundo. Y ahí se une a la soberanía de Dios los decretos de Dios, el consejo eterno de Dios, que en la eternidad Dios planeó todo lo que sucede, todo lo que pasa. Nada va a pasar en este mundo, ni ha pasado en este mundo, si no es la voluntad de Dios. Así los detalles más pequeños. Así una piedrita que venga rodando de la montaña más alta y que caiga al piso o al suelo, esa piedrita Dios la viene guiando, la viene dirigiendo. Como dijimos hace 8 días, los eventos del mundo están bajo su control. Los huracanes, los terremotos, los ciclones, las guerras, la pandemia, porque no es la única que estamos viviendo. El mundo en la historia ha experimentado pandemias de diferente índole. Todo está bajo el control de Dios. Voy a leerles un texto de la Biblia. Nadie puede frustrar los planes y propósitos de Dios, ni puede detener su mano. ¿Qué nos dice Isaías 46, 10? Escuchen con atención, hermanos, lo que dice Isaías 46, 10. Dice así: que anunció lo por venir desde el principio,
desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. El profeta Isaías, inspirado por el Espíritu Santo, habla de lo que Dios se propuso hacer. Y dice así, desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Porque ¿quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el que tiene el poder sobre el universo? ¿Quién controla el universo? Es Dios, el único soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, como dice el libro de Apocalipsis. Pero ¿qué más aprendemos de la soberanía de Dios? Que Él hace todas las cosas según su voluntad. Y que el Señor está en el trono dirigiendo, obrando según la voluntad. Vamos a leer en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1. Versículo 11 dice así. Y en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. ¿Quién es el que hace todas las cosas? Dios, según el designio de su voluntad. Todo lo que hay en el mundo Él lo planeó. Vayamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Nos narra cómo Dios creó el universo. Nos enseña esos primeros capítulos que Dios es un Dios ordenado, un Dios con visión, un Dios todopoderoso. Nadie le pudo reclamar a Dios, ni sus ángeles que estaban cerca de Él, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Porque Él es absolutamente soberano, tiene libre voluntad como el Todopoderoso, como el Señor, y ninguna criatura le puede contradecir, le puede detener su mano, jamás, porque Él es soberano en absoluto. El gran predicador del siglo XVIII y principio del siglo XX, Carlos Spurgeon, dijo que la soberanía de Dios era el atributo de Dios más sublime y más maravilloso. Que el mundo secular que no conoce a Dios o que niega a Dios no quiere saber nada cuando Dios está en el trono sentado. Ellos pueden oír, escuchar de que Dios es amoroso, misericordioso, cuida al mundo, cuida a su iglesia, pero mucho menos que está en el trono. ¿Qué significa que está en el trono? Que gobierna el universo, que controla todo lo que sucede en nuestro mundo. Y eso le llena de ira, de enojo al mundo secular, al mundo sin Dios, porque no quieren saber y mucho menos someterse a ese Dios único, creador, Señor, dueño del universo y que está sentado en su trono gobernando el mundo. Ahí en San Mateo 20:15 dice lo siguiente, la palabra de Dios. Se lo voy a leer. Por favor, hermanos. Si tienen ahí sus Biblias en sus hogares, busquen San Mateo capítulo 20. Versículo 15 dice así: ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Es en la parábola de los obreros de la viña, cuando aquellos trabajadores que habían estado más tiempo trabajando le reclaman a su patrón, a su señor, que aquellos que habían trabajado menos tiempo les daba el mismo jornal, el mismo pago. Dice, pues si nosotros tenemos más tiempo, pensaban ellos que porque tenían más tiempo les iba a pagar más.
Y no, dice, yo hice un acuerdo con ustedes cuánto les iba a pagar y aquí tienen lo que yo acordé con ustedes. Y yo tengo la voluntad propia de darle lo mismo a los que trabajaron menos. ¿Qué nos enseña ese texto de la Biblia? Dice, ¿no me es lícito hacer lo que yo quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto tiene que ver que Dios como soberano es el alfarero, que Él forma al hombre según su voluntad y el hombre no le puede decir a Dios, ¿qué haces? ¿Por qué estás haciendo esto? No le puede reclamar a Dios. Y eso lo encontramos ahí en Romanos capítulo 9. El apóstol Pablo, que escribe la carta a los Romanos 9, dice lo siguiente, hermanos. Dice el versículo 20, más hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro el que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Esta es una gran verdad que encontramos acerca de la soberanía de Dios. Dios como soberano es el alfarero, nosotros somos el barro y Dios nos ha formado como Él ha querido. ¿Qué significa? Que Dios ha decidido salvar a unos y ha decidido pasar por alto a otros para su propia perdición. Pero esto no significa que Dios sea el autor del pecado. Dios no es el autor del pecado. Cada ser humano es responsable de su propio pecado que ha decidido hacer en contra de su Dios, en contra de su Señor. Y Dios es soberano porque Él forma al hombre como a Él le parece bien. Él hace las cosas con su libre voluntad. Y como dice el texto que leí, nadie le puede decir, ¿por qué me estás haciendo así? ¿O por qué haces esto o aquello? Nadie puede aconsejar a Dios porque Él es absolutamente todopoderoso, es soberano y está sobre todas las cosas. Pero muchos tienen miedo a la soberanía de Dios porque dicen que hace violencia al libre albedrío, que hace violencia a la voluntad humana. No. Al contrario, la soberanía de Dios establece la voluntad humana. Dios no hace violencia ni a la voluntad ni al libre albedrío. Lo que sí debe quedar claro, hermanos, es que Dios dio libre albedrío a Adán y Eva cuando estaban en el huerto del Edén. En el momento que ellos se rebelaron en contra de Dios, perdieron su libre albedrío. Dios les dio libre albedrío para hacer lo bueno o hacer lo malo. Y ellos quisieron lo malo. Se rebelaron en contra de Dios. Perdieron su libre albedrío, su libertad que tenían. Ahora Dios, por su libre voluntad, les da vida eterna, los restaura, les da una promesa de un redentor en Génesis 3:15. Pero no fueron ellos que escogieron a ese libertador que iba a venir. Ellos no fueron los que escogieron el cubrirse con pieles. Fue Dios quien nos cubrió con pieles, los salvó, los redimió. Fue acción soberana y absoluta de Dios en la que el hombre con su voluntad no intervino. Fue Dios quien decidió salvarlos porque ellos estaban totalmente perdidos y muertos en su pecado, condenados por su pecado, pues Dios se los había dicho en el huerto del Edén: el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y en el original hebreo dice, muriendo, morirás. Porque por el pecado entró la muerte y la condenación eterna, hermanos. ¿Qué nos dice el Salmo 135:6?
acerca de la soberanía de Dios. Se los voy a leer, hermanos. Si ustedes tienen su Biblia ahí en sus hogares, hermanos, pues léanlo, hermanos. Búsquenlo. Salmo 135, 6. Fíjense, hermano, esto tiene que ver con la soberanía. Muchos no lo creen. Hay hermanos de otras iglesias que no lo creen, pero aquí se dan de tope con estos textos claros de la Biblia. Dice el versículo 6: todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra. Hace los relámpagos para la lluvia. Saca de sus depósitos los vientos. Ahí está claro, hermanos. Nadie puede ir en contra de la soberanía de Dios. Y la soberanía de Dios no es fácil de entender, hermanos. Solamente gente madura, gente que ha sido entregada, se ha entregado al Señor, que ha sido, ahora sí que por la obra sobrenatural del Espíritu Santo, ha sido transformada por Dios. El único quien puede entender los atributos de Dios, y en especial la soberanía de Dios. No es fácil de digerir, de entender, hermanos. Porque esta doctrina, hermanos, es la base de todas las demás doctrinas que menciona la Sagrada Escritura, de toda la sana doctrina de las Sagradas Escrituras. Y ahí dice el texto que leímos, que Dios hace lo que Él quiere en el cielo y en la tierra. ¿Por qué? Porque Él es dueño del universo. Él puede hacer del universo lo que Él quiera. Él puede hacer de nosotros, sus hijos, su iglesia, lo que Él quiera. Y nosotros no podemos detener su mano, ni reclamarle, ni decirle: Señor, ¿por qué haces las cosas así? ¿Cuántos no le reclaman a Dios cuando han perdido un ser querido? Cuando en oración le pidieron algo a Dios y Dios les respondió su oración, pero le respondió su oración todo lo contrario de lo que ellos estaban pidiendo. Y esa fue la voluntad de Dios, y muchos se enojan con Dios. Pero ahí hay que tener mucho cuidado. Dios, no nos olvidemos que es el Todopoderoso, dueño y Señor del universo, el único soberano y el que tiene el control absoluto de todas las cosas. Y nada sucede en el mundo si no es su voluntad. Nada pasa si no es la voluntad de Dios absoluta, porque Él tiene el poder. Lo que tenemos que hacer, amados hermanos y amigos, es aceptar la voluntad de Dios, aunque no nos guste. Aceptar lo que dice la Sagrada Escritura, aunque vaya en contra de nuestros propios pensamientos. ¿Qué dice Isaías 55, 8 y 9? ¿Qué dice Dios, hermanos? Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos. Así como hay una gran distancia del cielo a la tierra, así hay una gran diferencia entre lo que ustedes piensan y lo que yo pienso, dice el Señor. Jamás vamos a pensar como criaturas como Dios piensa. Jamás vamos a actuar como Dios actúa, porque Él es el Señor de todo, porque Él es el Dios creador y nosotros somos sus criaturas, porque Dios es infinito y nosotros somos finitos. Y tenemos que someternos, aunque nos cueste trabajo, a la voluntad de Dios. Sí, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 115, 3? Se lo voy a leer. Y lean ustedes la Biblia conmigo, ahí en sus hogares. Dice el Salmo 115, 3. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Todo lo que existe, todo lo que sucede, todo lo que pasa en el mundo, está en las manos de Dios, está en el control de Dios.
Y nada va a suceder, hermanos, si no es la voluntad de Dios. Pues hermanos, vamos a continuar el otro próximo sábado con este tema de la soberanía de Dios. Dice en la carta de Judas, que está antes de Apocalipsis, que Dios es el único soberano. Acuérdense que tiene un solo capítulo nada más Judas. Y ahí nos dice claramente, dice, el único soberano es Dios, que tiene el control de todos. Nada bueno en este mundo pasa, ni nada malo. Dile que se calme. Si no es la voluntad absoluta de nuestro Dios. Hermanos, voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar a nuestro Dios, pidiendo su ayuda, su dirección, su guía, con su Santo Espíritu, porque todo está bajo la voluntad de Dios. Aún la venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está dentro de la voluntad de Dios. Nos dice aquí en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. Escuchen, hermano, lo que dice en el discurso de Pedro de defensa del Evangelio ante el Sanedrín, en el capítulo 4 de Hechos. Dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. No fue al azar, ni un accidente que mataran a Cristo, que lo maltrataran. Todo estaba dentro del proyecto de Dios, su decreto eterno. Y lo que sucedió porque estaba planeado por la voluntad de Dios. Por eso dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Todo lo bueno y lo malo que pasa en nuestro mundo, hermano, está bajo la mano de Dios, bajo el control de Dios. La próxima semana terminamos con este tema sobre la soberanía de Dios. Que Dios le bendiga, hermanos, y terminamos con una oración. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor, por esta tarde. Bendice a tu iglesia, a tu pueblo. Y te ruego, Señor, por todos los que están sufriendo algún agravio, alguna enfermedad, que tengas compasión de ellos. Te pido por la familia Ramírez Contreras, Velázquez Ramírez, Anastasio Ramírez. Tómalos en el hueco de tu mano, Señor. Nuestro hermano Jesús Ramírez, que está hospitalizado, te pedimos por su salud, que salga pronto del hospital, Señor, sano y salvo. Te pido por nuestro hermano Francisco Sánchez, Señor, que traiga sanidad en su cuerpo, Señor, porque está muy mal. Sánchez González, ten misericordia de él, Señor, y de toda su familia. Trae paz y consuelo a todos los hermanos. Te pido por hermana Juliana, Señor, trae sanidad a su cuerpo, Padre bendito. En la vida de nuestra hermana Angelina, Señor, te pedimos también por ella. Nuestra hermana Evangelina, te pedimos por ella también, que va saliendo de este cáncer. Por Angelina Ramírez también te pedimos, y por su familia. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense del coronavirus. Protéjanse. Dios les bendiga. El domingo, mañana los esperamos.